Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, hermanos, nuevamente estamos aquí con la palabra de Dios, con el mensaje del Señor, para que cada día nosotros sigamos creciendo, sigamos limpiándonos, como decía Miriam en la oración, y la que nos limpia, la que nos lava, la que nos regenera, la que nos hace aceptos en el Señor, pues es la palabra de Dios. Pero no solamente que nosotros oigamos la Escritura, sino que también seamos hacedores de ella. Porque el Señor dice que no solamente que seamos oidores, sino que también la pongamos por obra, porque ahí es donde está el resultado. Está el resultado de la palabra, está el fruto para la cual el Señor envió esa palabra. Estamos hablando de la forma y la manera como el Señor, a través de la Escritura, nos habla de cómo nos rescata, de cómo redime a su pueblo y cómo el Señor sacó a Israel de la esclavitud. Todo lo que el Señor hizo, lo que el mismo pueblo también tiene que hacer, porque a veces nosotros solamente esperamos que Dios nos dé, pero nosotros no queremos hacer nada a cambio. Y ahí las cosas con el Señor no funcionan así. Las cosas con Dios es que yo tengo que hacer para que Él me bendiga, para que Él pueda también obrar, porque a veces nosotros solamente esperamos que Dios me traiga el dinero, Dios me traiga, me dé, pero yo no quiero hacer nada. Y así no funciona, porque cuando el Señor colocó a Adán y Eva en el jardín, les puso una tarea. Él les dijo: guárdenlo, cuídenlo, protégenlo, benefíciense de él. Entonces, para poder tener todo eso, ellos tenían que cumplir lo que el Señor les dijo: guardarlo, cuidarlo, protegerlo, para que haya un beneficio. La palabra del Señor nos viene hablando de cómo es la forma como Dios sacó a Israel de Egipto, y luego estamos hablando de cómo el Señor le dio la misma promesa a Josué para que él llevara al pueblo a la tierra Canaán. El Señor también vino con una tarea, con un propósito de llevarnos, de prepararnos para podernos ir con Él y poder disfrutar de todas las bondades que Dios tiene para aquellos que seamos vencedores, aquellos que seamos hacedores de su palabra. Para ellos o para nosotros son esas promesas. Dice: desde la caída de la humanidad, Dios ha venido haciendo el plan de redención para el hombre. Esta redención tiene que ver con el hacer volver al hombre hacia Dios, pero con el corazón. Nosotros de pronto
tenemos una relación con el Señor, pero cada uno de nosotros sabemos cuál es mi tipo de relación con Dios. ¿Estoy con Dios por interés? ¿Estoy con Dios para que Él solamente me dé cosas? ¿O realmente yo estoy con Él porque yo estoy pensando en un futuro? Estoy pensando en mi vida eterna. Estoy pensando en el mañana, porque cuando nosotros nos vayamos, pues no nos vamos a llevar nada. Y más ahora que pareciera que todo se lo está llevando el agua, ¿no? Y la gente está quedando sin nada. Entonces eso nos debe dar a nosotros una lección de que si estamos solo interesados en tener cosas y no nos preocupamos por buscar una relación genuina con el Señor, pues seguramente algo pueda pasar y quedamos nosotros en el aire. Dice el Señor que el proceso que Dios viene haciendo con el hombre está basado en una acción que se llama el perdón. Y este perdón ya nosotros hemos venido hablando que se da a través de 4 aspectos, que es la propiciación, que hace referencia a lo que decía en la canción que Miriam nos colocó. El Señor dio su vida, Él se puso para que nosotros recibiéramos lo que necesitábamos. Necesitamos sanidad del alma, necesitamos sanidad del cuerpo, necesitamos acercarnos al Señor, y todo eso es con respecto a su palabra. Luego también hemos tenido la oportunidad estamos hablando sobre la remisión, y la remisión es el borrar, es el perdonar, es enviar lejos lo que tiene que ver el Señor con el pecado. Recuerde que el pecado hace referencia a ¿qué? A las malas acciones o a las malas actitudes que nosotros tomamos, y que eso nos lleva a vivir en un proceso de dolor, de angustia, de afán y de zozobra, porque estamos tomando malas decisiones. Estamos tomando decisiones de acuerdo a lo que el mundo nos está imponiendo, ¿no? El mundo está imponiendo, ahorita todo es plástico, todo es aumentado, todo es mentira, y mujeres hermosas, pero llegan a la casa y se quitan todo y quedan como un espanto, ¿ya? Porque estamos en esta época, en la época de la mentira, en la época del disfraz, en la época en que no se sabe si es hombre, si es mujer o qué cosa, y ese es el problema. Fíjese que leyendo la Escritura, les decía a los hermanos en Piedecuesta algo muy interesante, y es que leyendo el libro de Reyes y acompañado con Crónicas, encontré una historia muy particular. Y fíjese que a la gente le gusta mucho disfrazarse. La gente le gusta tomar de pronto acciones y actitudes, no como usted, sino usted toma una postura, se viste de una manera porque usted quiere agradar a otro. Así lo que usted está haciendo, o como usted vaya en contra de sus mismos principios, pero con tal de ganar eso, pues yo tomo esa postura. Y leí en la Escritura algo que era el rey Josafat y el rey Acab, si no estoy mal. Y fíjense que el rey Acab llamó a Josafat que se unieran para ir a la guerra, para ir a pelear contra ese enemigo que los estaba atormentando. Y fíjense que leyendo eso yo decía, ¿cuánta gente se disfraza para ir a cometer un pecado? ¿Cuánta gente toma una postura para tratar de agradar a otro? O yo tomo una posición, pero porque yo sé que la otra persona va a ser la perjudicada y yo voy a ser la beneficiaria. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Creo que la hermana Blanquita que nos acompañó, ella escuchó la enseñanza. Entonces yo analizaba y pensaba, yo decía, fíjense que acá fue y
y le preguntó a sus profetas si iban a ir a la guerra y si Dios los iba a respaldar, y todos ellos dijeron que sí, vaya a la guerra, que Dios está con usted. Y él dijo, no, pero es que, y Josafat dijo, no hay un Dios, no hay un profeta de Israel, de Judá, que venga y nos diga la verdad si vamos a pelear o vamos a ganar. Entonces dijo, sí, allá hay uno, creo que era Micaías o Miqueas, no recuerdo bien los nombres, y él dijo, sí, pero es que a mí no me gusta ir a preguntarle a él, porque cada vez que yo voy, él solo me dice cosas malas, él no me dice lo que yo quiero oír, por eso no me gusta consultarlo, por eso no me gusta ir a preguntarle por él, por las cosas, porque no me dice y no me profetiza lo que yo quiero escuchar. Entonces, fíjese que él le dijo, yo le digo que usted va a perder la guerra y usted va a morir en la guerra. ¿Sí ve? Y dice que le dio una bofetada al profeta, o sea, le pegó al siervo de Dios. Y él dijo, si usted vuelve de la guerra, Dios no ha hablado conmigo y la palabra que yo le di es mentira. Y yo pensaba en la actitud que tuvo el rey del norte con respecto al rey del sur. Y yo decía, en el fondo, el rey del norte sintió temor de la palabra que dijo el profeta, porque él tomó acciones. Él tomó una postura y le dijo a Josafat, usted se viste de rey, yo me disfrazo. Yo voy disfrazado, pero usted va como rey. ¿Qué entendió o qué entendimos nosotros? ¿Por qué él se disfrazó si era el rey? ¿Por qué mandó al otro que se fuera con vestiduras reales y él iba detrás escondido? Porque en el fondo él sabía que lo iban a matar si tenía las vestiduras reales. Y dice que se fueron a la guerra y empezaron los enemigos a perseguir al que iba vestido de rey. Y el rey corría en su carro y los enemigos corrían. Pero ¿qué salvó la vida de Josafat cuando él habló? Dice que él pronunció una palabra, él habló y los que lo iban persiguiendo dijeron, él no es el rey. ¿Por qué? Porque el sonido de la voz de Josafat no era el timbre de voz del otro rey. Fíjense que a veces por el sonido de la voz, por el sonido de lo que nosotros hablamos, nos van a identificar si somos del Señor o no somos de Dios. ¿Qué salvó la vida de Josafat? Cuando él habló, cuando él expresó, cuando él hizo o dijo, porque dice que él habló y de una vez lo que él habló, los enemigos que lo iban persiguiendo para matarlo, se fueron y dijeron, él no es el rey. Y se fueron y él quedó. Y mire que aunque nosotros nos disfracemos de brujita, nos disfracemos de fantasma, nos disfracemos de la Mujer Maravilla o del anhelo frustrado que nosotros tenemos, que nos queremos parecer a fulano, nos queremos parecer, dice la Escritura que uno de los soldados de los enemigos del pueblo del Señor disparó una flecha, y aquel que iba disfrazado, por el medio del disfraz y de la cubierta que tenía para proteger, entró la flecha y lo mató. Entonces uno empieza a pensar, ¿de qué le sirvió el disfraz? ¿Por qué se disfrazó? ¿Por qué no salió como Josafat vestido de rey a pelear? Porque tenía miedo. Entonces eso nos pasa muchas veces a nosotros. No queremos comprometernos con el Señor y entonces nos disfrazamos, ¿no? Nos disfrazamos de hermano, nos disfrazamos de hermanita, nos disfrazamos de buena persona, nos disfrazamos de actitudes buenas cuando realmente mi corazón está lleno de ¿qué? De plagas, como dice el Señor en su palabra. Entonces fíjense que aquí lo que el Señor
nos está hablando y nos está diciendo es que Él quiere sacar de nosotros lo que no es de Él para que nosotros podamos colocar lo que es del Señor. Fíjense que salvó al rey, su vestidura, el tono de voz, la forma y la manera como nosotros hablamos, la forma y la manera como nosotros nos expresamos, la forma y la manera como nosotros exponemos, es lo que nos estamos, o es lo que le vamos a decir a los demás, yo soy del Señor o no soy del Señor. Porque yo no puedo entender que una persona que está en el camino del Señor tenga palabras soeces. Que todavía nosotros digamos mentiras. Que todavía nosotros tengamos el lenguaje del hombre que está allá en la calle. Y uno lo ha escuchado a los hermanos, yo digo, Dios santo, esta persona todavía parece que no ha entrado, como decía el doctor el domingo, fue a la universidad, pero la universidad no entró en usted. Usted lee la Biblia, ora, busca de Dios, pero su lenguaje es lo que lo va a determinar si usted es del Señor o no. Como le pasó a los discípulos del Señor, que a los discípulos del Señor le dijeron, usted habla como Él, y si usted habla como Él, es porque usted es de Él. Y ellos sintieron temor. No, nosotros no somos. Entonces Pedro empezó a maldecir y empezó a decir un montón de cosas. Eso nos pasa a nosotros cuando no somos capaces de pararnos firmes en nuestra fe y decir quiénes realmente somos, para que, independiente de lo que venga, el Señor nos va a proteger. El Señor nos va a cuidar. Entonces fíjense que aquí lo que el Señor nos está enseñando y nos está mirando es que hay situaciones que todavía están en nosotros, que no han sido cubiertas o que no han sido sacadas, porque todavía nosotros seguimos pensando en el mundo, pensando que ya vienen las fiestas paganas, y entonces yo qué le voy a regalar a mi niño, qué le voy a regalar a mi esposa, a mi abuela, a mi amante, cuando nosotros no estamos para eso. Porque eso no es de nosotros, eso es de la iglesia romana, eso es de la iglesia universal, y usted es de la iglesia del Señor, entonces hay que hacer lo que dice la palabra. Dice que la remisión es el perdón que Dios me ha dado porque yo he sido un transgresor de la ley. Y también dice de mis delitos y también de mis pecados. O sea, nosotros, la obra del Señor, la remisión del Señor, es porque Él quiere borrar y hacer una cuenta nueva basado en el perdón de Dios hacia cada uno de nosotros. Que ya ese pecado, esa conducta, esa situación que yo vi y que ahora está en mi corazón y que ahora está haciendo una tarea en mi vida, y yo entonces siempre me estoy inclinando a eso y siempre estoy pensando en el ayer, como dice el Señor en su palabra, no traigáis a memoria las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas viejas, dice el Señor. ¿Por qué? Porque eso seguramente no va a ser nada bueno. Es como si yo dijera, ay no, es que yo cuando tenía 15 años, las fiestas, bueno, yo iba a los bailes y todo eso, ay qué bueno. Entonces, ¿dónde está su fe en el Señor? Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Ahora, lo otro es la redención, y es lo que nosotros nos estamos preparando para podernos ir con el Señor. Hablar de redención es la salida de la esclavitud, del pecado, de esa situación que nos gobierna, que nos domina, que está haciendo una presión sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sigamos cometiendo los mismos errores, para que sigamos disfrazados de hermanitos de fe, para que sigamos caminando al escondido, y que aquí en la iglesia somos uno, pero allá afuera somos otro, y en el trabajo somos otro, es decir, tenemos doble personalidad. Dice el Señor, dice, con Moisés Dios dio inicio a la redención de su posesión más preciada, que es Israel. El líder fue Moisés, y Dios lo pasó por el mar, ¿para qué? Para bautizarlos y limpiarlos. Fíjense que es importante la limpieza, y la limpieza me la da el agua, que era lo que hablaba Miriam en la oración. Y la palabra es la que me limpia, la palabra es la que me purifica, la palabra es la que me santifica,
La palabra es la que me hace vivir confiado dentro de los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros. También dice que el método que utilizó el Señor fueron las plagas, y nosotros en la oración que hicimos vimos que el anublo, que todo eso que hablaba el Señor son en mi corazón. Por eso dice, si sientes una plaga en tu corazón, hay que mirar. Es que no es lo físico. Aquí la situación de nosotros es lo espiritual. ¿Cuál es la plaga que hay en mi corazón? ¿Cuál es esa oscuridad que hay en mi corazón? ¿Cuáles esas moscas? ¿Cuáles son esas idolatrías? ¿Cuáles son esas cosas que hay todavía en mi corazón y que no me dejan crecer y avanzar en el conocimiento del Señor? Ahora, la redención y la remisión del pueblo de Israel tuvo que ver con la sangre, con el sacrificio del cordero, con la ingesta de pan sin levadura, las hierbas amargas, y eso les dio a ellos la oportunidad de ser perdonados y de ser sacados de la esclavitud para poderlos llevar a la tierra del Señor. También ahora entonces el Señor le entregó la tarea, porque recuerde que debido a la desobediencia y a la no honra de Moisés al Señor, cuando le dijo, háblele a la roca, y él la golpeó, él dijo, por cuanto no me diste honra y gloria delante del pueblo, usted no me entra a la tierra prometida. Y se quedó en el desierto, se quedó en el monte donde dice la palabra que el Señor fue el que lo enterró, y nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque si el Señor dijera, seguramente Israel correría a buscar y armarle los altares, ¿para qué? Para rendirle culto. ¿Ya? Así como ellos tienen que la tumba de David y tienen allá sus cosas, que la tumba de no sé quién, y allá le van y rinden, como nosotros. La gente tiene sus imágenes, tiene sus cosas y le rinde culto y cree que esas imágenes y todas esas cosas son las que nos van a tener como bendición en la vida. Dice, las palabras de los redimidos de aliento y lucha es lo que nosotros venimos estudiando, lo que es Josué 1:5. Dice, nadie podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Nosotros tenemos una lucha, nosotros tenemos una batalla, y es que mi carne pelea todos los días con mi mente, pelea todos los días con mi alma, porque mi carne quiere una cosa, pero mi espíritu quiere otra, y mi alma está buscando otra. Entonces, cuando no hay un equilibrio, no hay una armonía, pues hay un caos en mi vida. ¿A quién le pongo atención? ¿Lo que me dice la Escritura? ¿Lo que me dice mi experiencia? ¿O lo que me está dictando mi carne? ¿A cuál de los tres yo le hago y le presto atención? Entonces, cuando no hay esa armonía entre el espíritu, el alma y el cuerpo, entonces nosotros siempre vamos a tener un combate, una batalla en la mente. ¿Por qué? Porque no sé si es de Dios o no es de Dios. Dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Recuerda que hemos visto 5 aspectos en los que estamos batallando. El primero es un espacio, y ese espacio hace referencia a mi corazón. Es el lugar en donde trabaja Dios, pero también trabaja el adversario. Recuerde algo, hermano, en la Biblia siempre se va a encontrar 2 cosas, el bien y el mal. Usted define si quiere comer del árbol de la vida o usted quiere comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Usted determina. Si a mí el árbol de la vida es la palabra de Dios, pues yo tomo mis decisiones, hago lo que dice la Escritura y dejo a un lado lo que me enseña el hombre, lo que me enseña el mundo y la influencia que puede llegar a tener Satanás en mi vida, porque yo todavía estoy practicando cosas del mundo. Todavía digo, es que mi vasta experiencia me lleva a esto, es que el conocimiento y los 50,000 títulos que yo tengo me da autoridad, poder y anuencia para decir esto.
cuando el Señor me está diciendo otras cosas. Nosotros somos los que nos complicamos. La palabra de Dios es sencilla, solo se tiene que poner por obra lo que el Señor dice. Creerla, pero nos cuesta trabajo creerla. Nos cuesta trabajo creer en el Señor, pero no nos cuesta trabajo creer en lo que dice el mundo. ¿Ya? En lo que habla el hombre, en las enseñanzas del hombre, pero ¿por qué no pongo por obra lo que dice el Señor? Y a veces las cosas de Dios son más fáciles que las que me está imponiendo el mundo. Entonces dice que lo primero que el Señor está diciendo, Él es un espacio, se refiere al campo de lucha y batalla de mi corazón. Allí Dios podrá hacerme un ganador. Si yo estoy siguiendo la palabra de Dios, si yo estoy caminando de acuerdo a lo que dice la Escritura, estoy siendo sincera con nosotros mismos y no disfrazarme y no poner posturas y no tener unas condiciones y quererle mostrar al mundo algo que no somos nosotros, pues seguramente el Señor va a ganar en ese campo. Entonces me va a cambiar mi forma de pensar, me va a sanar mis emociones, va a sanar mis sentimientos y va a llevarme a que la voluntad a Dios siempre sea lo que Dios está diciendo. Cuando yo pongo por obra la Escritura, yo voy a ser un ganador. Fíjense algo muy bonito que esta mañana experimenté. Cuando estaba estudiando la palabra, llegó Darita y me dice, Nonita, es que ya no tengo esto, ya se me acabó esto, no tengo loncherita, no sé qué. Y yo recordé que cuando mis hijos llegaban y me pedían, yo los mandaba a orar. Y yo le dije, bueno, nena, como usted ya sabe leer y escribir, entonces hágale una lista al Señor. Y escríbale en esa lista qué es lo que usted quiere. Sí, nona, sí. Y me la muestra. Y ella, pero ¿lo puedo hacer al lado suyo? Claro que sí. Y ella se trajo un papelito y un lápiz y escribió que la leche, bueno, todo lo que ella quiso. Dijo, ya nona. Yo le dije, bueno, a ver, Leo, me parece excelente, Dara. ¿Ahora sabe qué es lo que sigue? No, vaya a su cuarto, arrodíllese, preséntele la lista al Señor y espere que Dios le dé a su mamá o a mí el dinero para suplirle sus loncheritas. Bueno, nonita. Y ella se fue con su hojita, se fue para su cuarto, allá se arrodilló, empezó a orar y le presentó al Señor la lista de las cositas de ella para su lonchera. Y ella pues dijo, ya nona. Yo le dije, bueno, déjemela aquí. Y ahora esperemos a ver Dios qué va a hacer. Eso fue como a las 9, 8 de la mañana, a las 10:30 llegó una persona y me dice, ¿será que usted me puede vender unos almuerzos? Yo voy a estar por acá, pero necesito que usted me venda unos almuerzos. Y yo le dije, sí, claro. Y entonces me dijo, mire, aquí le dejo. Y ahí me dejó la plata. Y yo dijo el Señor, ahí tiene para que le compre a Dara la lonchera. Y yo le dije a Dara, Dara, cogí, la puse ahí y yo apenas miraba el billete. Y miraba el billete y yo decía, Señor, es impresionante cómo usted responde a una niña. Y eso le va a llevar a ella a confiar en Dios, a saber que si usted tiene una necesidad, no es pedirle al papá, a la mamá, no, vaya, pídale a Dios para que Dios le provea al papá, le provea a la mamá o le provea a la persona que está a cargo suyo para que usted pueda adquirir las cosas. Y ya esta tarde salió a comprar las cositas que ella necesitaba para su loncherita. Ella ya vio que Dios responde. ¿Ya? Si ella dice, ay no, yo que voy a rezar, yo que voy a orar, eso más bien usted vaya allá al cajero y saque. Y le dice, pues que para sacar hay que echar y yo no tengo que echar. ¿Ya? Entonces uno tiene que enseñarle a ellos, eso era lo que yo le enseñaba a mis hijos cuando estaban pequeños. Mamá, usted ya sabe, vaya, arrodíllese, pídale a su papá, porque su papá es Dios.
Y Dios de una u otra manera traía, me proveía y yo podía darle a los niños. Por eso ellos saben que la cosa es con Dios. Por eso ellos saben que es, vaya, arrodíllese y pídele al Señor y que Dios obre en su vida y provea por la mano de quien Dios quiere. Entonces fíjense que el otro espacio que el Señor quiere formar en nosotros es la conducta de nosotros, que es la conducta o el comportamiento o cómo voy a actuar. Fíjense que aquí hay unas palabras claves que cuando entremos a estudiar los sentidos vamos a analizar muchas cosas de lo que dice el hombre y qué dice la Escritura. Dice que el comportamiento, el actuar o la conducta, dice, dentro de este campo Dios nos está llevando a que cumplamos la palabra. Si yo no pongo por obra la Escritura, ¿cómo voy a cambiar mi comportamiento? Si yo sé que el mundo me ofrece el licor, me ofrece una conducta desviada, me ofrece mentiras, me ofrece cosas que en vez de acercarme a Dios me alejan de Él, pues yo tengo que apartarme de ello. Yo tengo que salirme, como dice el Señor, salir de ellos, pueblo mío. Salga de la mentira, de aquellas cosas que no son mías, porque mientras usted participe de eso, la Biblia es muy clara, dice, yo no abriré las ventanas de los cielos. Yo no lo haré porque usted está caminando no conforme a lo que yo tengo descrito para abrir las ventanas de los cielos. Entonces fíjense que la conducta, el actuar o el comportamiento del pueblo de Israel, y aquí quiero de pronto enseñarles algo que aprendí, pues le digo, leyendo el libro de Reyes, estudiando y leyendo la palabra de Dios, en el libro de Reyes y Crónicas, donde uno encuentra las historias y todo eso, encontré algo muy particular y eso de pronto nos va a servir para corregir algunas cosas que nosotros decimos, pero que no son bíblicas. Nosotros decimos, es que el pueblo de Israel no aceptó al Señor por su rebeldía, por todo lo que usted le quiera poner al pueblo. Pero el pueblo de Israel está cumpliendo lo que Dios dijo. Porque el Señor puso que iba a cegarlos, iba a ponerlos sordos, iba a engrosar su corazón para que cuando vean, no vean, cuando escuchen, no oigan, y cuando vengan a hablar, no se escuche la palabra. Dios fue el que puso el sentir en el pueblo de Israel, le cerró el entendimiento, los cegó, los puso sordos. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entrar. Luego ellos están cumpliendo lo que dice el Señor en su palabra. Dice, y nunca las tribus del norte aceptarán y no aceptarán un rey del sur. ¿Y qué está diciendo? Que no van a aceptar ¿a quién? A Jesús. Porque Jesús, ¿de cuál reino es? Del reino del sur. Y en la misma Biblia me lo dice. Y yo decía, ay Dios mío, y nosotros hablando tan mal. Y nosotros diciendo, ese pueblo rebelde que vio los milagros. Pero es que la Biblia lo dice, el Señor fue el que le puso eso en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos entrar. Por eso vino Jesús y no lo recibieron. O sea, ellos cumplieron lo que está escrito en Reyes, cumplieron lo que el Señor dijo. Ahora, ¿por qué el Señor dijo que Él venía dice, yo vine por las almas perdidas de la casa de mi Padre? Y yo decía, Dios, cuando uno lee la Escritura con esa comprensión, con ese entendimiento y que realmente uno quiere entender la palabra de Dios, dice la Escritura que, ¿por qué yo le decía al Señor, ¿por qué Jesús vino por el reino del norte y no empezó su ministerio por el sur? Recibió, sí, el bautismo de Juan el Bautista, recibió la unción del Espíritu Santo y luego Él se fue. Solo cuando ya
la antorcha fue apagada, que la antorcha era Juan el Bautista, cuando ya fue que él dijo, ahora sí puedo venir porque no puedo ver dos luces. Juan el Bautista era la luz que decía, yo vengo a decirle que hay uno que viene. Él es la luz para las naciones, es la vida de los hombres, yo no. Por eso cuando lo decapitaron y el Señor supo que él había muerto, dice que él volvió a Judá y empezó a predicar, empezó a enseñar, empezó a traer lo que el Padre le había mandado a decir. Y fíjense que aquí en esto, el mismo Señor le dijo a Salomón, le dijo, mira Salomón, si usted se inclina, se aparta, se separa de lo mío, entonces yo voy a dividir su reino en dos. Y un reino, 10 tribus se las voy a dar a Jeroboam, que era ¿quién? Jeroboam era de la tribu de Efraín. Se la voy a dar a él y usted se quedará con 2 tribus. Y dice que Efraín hizo alianzas con otros, y esas alianzas, esos matrimonios que se dieron, ellos perdieron la identidad de las 10 tribus y es lo que se llama los gentiles. Y yo decía, ay Dios, vea usted, por eso el Señor dice, vengo a buscarlos, porque este Jeroboam, porque Roboam era el hijo de Salomón, que era el reino del sur, ¿ya? Pero Jeroboam era el siervo, era el capitán del ejército de Salomón. Y él fue el que vino a ser el rey, y él se unió con otra, y eso con otra, y ahí se perdió la identidad de las 10 tribus de Israel. Por eso dice el Señor, ¿dónde están ellos? Se confundieron, pero ¿por quién? Porque Dios mismo lo dijo. ¿Por qué? Porque Salomón hizo alianzas con los que no podía hacer alianza. Y ese es el problema de nosotros. Cuando yo hago alianzas con el hombre, cuando yo hago alianzas con lo que no es de Dios, yo voy a perder mi identidad como pueblo de Dios. Yo voy a perder la dirección que Dios me ha dado para poder encontrar el reino. Eso le pasó al pueblo del Señor. Yo decía, vea Señor, y ahí yo me puse a orar, yo dije, Señor, perdóneme porque uno ha hablado cosas que no están acá, y le estamos echando la culpa a ellos de su rebelión, de su rebeldía, si es que aquí, lo que me dice la Escritura, es que usted fue el que les puso esa condición para que nosotros pudiéramos entrar. No es porque ellos no quisieran, es que ellos están cumpliendo lo que dice la Escritura, sin saberlo lo están cumpliendo. ¿Ya? Por eso el Señor dice que Él vino a ¿qué? A abrirle los ojos a los ciegos, a despertar los oídos de los sordos, a despegar la lengua de los mudos. Y por eso cuando vino el Señor, ellos no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque habían unos maestros, porque habían los fariseos, los saduceos y los sacerdotes que ya les habían enseñado mandamientos de hombre, doctrina de hombre, y ellos estaban acostumbrados a esa doctrina, acostumbrados a eso, y cuando vino el Señor a hacer lo que decía, dice, Él no es el Mesías, por eso no lo aceptaron, porque ellos tenían una doctrina equivocada, que es lo que hoy en día nosotros estamos viendo. Hay mucha doctrina ya, y hay mucha gente que le gusta escuchar. Y entonces, ¿qué trae? Confusión. Le quita visión de las cosas del Señor, le quita que usted pueda discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ya nuestro lenguaje, nuestro timbre de voz, ya no nos identifican que somos del Señor. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo lo que no es de Dios. Porque estoy aprendiendo el lenguaje, no el de la Escritura, sino el del amigo, la amiga, el policía, el que dicen en las redes. Con eso me identifico, pero no me identifico con la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender?
Entonces fíjese que ellos no es que eran rebeldes, él sí le decía, pero porque Dios ponía un límite y el pueblo traspasaba los límites y ahí era donde el Señor decía, ahora vengo contra usted. Porque Dios es el que, cuando uno empieza a leer la Biblia y usted empieza a analizar, uno dice, ay Dios mío, o sea, todo eso está escrito, todo eso está ahí en la palabra de Dios. ¿Ya? Y todo se vino a cumplir porque el Señor Jesús dice, yo vine a cumplir de lo que estaba escrito de mí en las Escrituras. Yo vengo a hablar no lo que yo quiero, no mi lenguaje, no mi forma, yo vengo a hablar lo que Él me mandó a hablar, lo que el Padre mandó a hablar. Ahora, ¿cómo hablamos nosotros? ¿Lo que dice la palabra o lo que está hablando el hombre, lo que está hablando el mundo? Ahora, también el otro dice que el otro espacio que el Señor quiere ganar es su alma. ¿Por qué? Porque Él quiere ganar su confianza. Y nosotros debemos aprender a confiar cuando obedecemos la Escritura. Yo confío en Dios porque yo sé, como dice el Señor, que Él me oye. Yo sé cuando Él a veces me llama la atención a través de los hermanos, a través de alguien que me dice, es que usted dijo esto, y es que ahí yo estoy entendiendo que Dios me está exhortando, que Dios me está diciendo que yo estoy diciendo algo que va, o la actitud o el comportamiento no es del Señor, y por eso Dios me envía a la persona, ¿para qué? Para que me corrija. Y yo digo, bueno Señor, gracias por la corrección. Pero si yo no acepto la corrección porque creo que yo todo lo sé, pues usted es orgulloso, jactancioso, soberbio. Y el Señor, ¿qué dice? De lejitos, no me interesa nada con usted porque usted es soberbia y jactancia. ¿Por qué no acepta que estás equivocada? ¿Por qué no aceptas que no es de Dios lo que estás haciendo? ¿Por qué? Porque hay soberbia, hay jactancia, hay orgullo. Y dice la palabra de Dios que el otro es la confianza, y recuerde que las confianzas, o que la confianza es la seguridad que tiene usted de que Dios va a obrar. Así como yo le enseñé a mi nieta que las cosas son arrodilladas y pidiéndole al Padre y que sea Él quien le provea, ella va a aprender y sabe que cada vez que tenga una necesidad, o como él un día dijo, Nonita, yo estaba muy enfermita, me dolía el estómago y cuando vomité y me dio la soltura, entonces yo me acosté y yo le dije, papito Dios, sáneme. Y yo me puse las manitos y yo le dije, papito Dios, sáneme, no quiero vomitar, no quiero... Y al otro día yo amanecí bien. Por eso yo amo a Dios. Y por eso ella le dijo, a mí no me disfracen, porque el disfraz es del diablo. ¿Dónde lo escuché? No tengo ni idea. Ese disfraz es del diablo. ¿Y sabe qué? Yo no quiero nada con el diablo porque yo amo a mi papito Dios. O sea, fíjese que es lo que usted está formando en ese corazón porque ella está viendo las cosas. Y eso es lo que tenemos que enseñarnos a nosotros mismos. Por eso la palabra del Señor habla de la confianza. ¿Usted tiene confianza de que Dios va a actuar? ¿De que Dios va a resolver? ¿De que Dios va a obrar? Claro que sí. Y yo tengo que decir, bueno Señor, ¿y la confianza cómo se desarrolla la fe? A través de las obras, ¿no dice la Escritura? Si usted no tiene obras, usted no tiene fe. Porque la fe sin obra, sí, yo tengo fe, ¿pero en qué? Pues no sé, tengo fe. Por eso el Señor dice, hay que ir a hacer, hay que ir a orar por los enfermos, hay que ir a poner por obra, ¿para qué? Para que esas obras fundamenten su fe en mí, en Él. Y tengamos siempre esa seguridad, esa confianza de que Dios me va a hacer las cosas. De que yo, Señor, enséñame a confiar en ti. Y eso es la enseñanza que es práctica. Y Él la va a poner y la va a llevar a situaciones en donde usted tiene que saber esperar, tiene que levantar sus manos, tiene que decirle al Señor, ayúdame, ¿para qué? Para poder confiar en ti. Nosotros no hemos visto las maravillas del Señor, claro que sí, uno se queda mirando las cosas y uno dice, Dios mío, la delicadeza con esas flores que son como la cabecita de un alfiler, y yo me quedo, yo digo, Señor, ahí demuestra usted la paciencia, yo desbarato todo. Porque yo no soy paciente.
¿ya? Entonces, ¿qué dice el Señor? Que lo otro que el Señor nos va a enseñar es el saber. Y el saber tiene que ver con el conocimiento. Y el conocimiento tiene que ver con la luz. Y la luz tiene que ver con el entendimiento. Y el entendimiento me tiene que llevar a obedecer. Y la obediencia de la palabra de Dios es lo que yo voy a hacer exitosa. Es donde yo voy a tener prosperidad. Si yo no conozco lo que dice la Biblia, si yo lo que encontré en la lectura del disfraz, de lo que encontré aquí, de que Dios fue el que endureció el corazón del pueblo de Israel, que fue el que le dice, por eso Pablo dice que cuando leen el antiguo pacto todavía tienen el velo en sus ojos, no pueden entender y no pueden comprender porque el velo no se les ha quitado. ¿Sí me van a entender? Sí comprendemos lo que me está diciendo la Escritura, porque yo tengo que quitar y decir, uy Señor, perdone, porque yo estaba diciendo esto y la Biblia me está diciendo que son sus obras. Es lo que usted puso en el corazón de ellos, por eso ellos son renuentes. Muy contados, me imagino yo, serán los que realmente han reconocido al Señor. Y hay muchos que reconocen al Señor, pero por miedo a ser sacados de la sinagoga, por miedo a no tener, ellos no dicen que son cristianos, que creen en el Mesías. ¿Por qué? Porque les da miedo la actitud, porque se dice que los echarán de las sinagogas. El Señor dice que serán puestos en evidencia y toda la situación. ¿Por qué? Porque han confesado el nombre del Señor. Y ese temor y ese miedo es lo que a veces nos lleva a nosotros a no poner por obra la Escritura. El otro aspecto es el habitar. El habitar dice que es el lugar que usted ha escogido para vivir. ¿Usted quiere vivir en la bendición de Dios? Haga lo que dice el Señor, de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros queremos vivir en la maldición, desobedezca la palabra de Dios. No haga lo que dice la Escritura. Vaya, embriáguese, ponga acciones inmorales, robe, mate, transgreda la Biblia. Ese es el estilo de vida que la persona eligió. Y para aquel que no hace las cosas de Dios, dice Ezequiel que cuando yo no pongo por obra la Escritura, cuando yo no pongo por obra la palabra de Dios, ¿sabe qué hace el Señor? Dice en Ezequiel, yo le cierro los cielos y el agua y la lluvia y el pan no vendrán sobre ti. Eso dice la Escritura. Entonces, ¿qué me toca? Para abrir las ventanas de los cielos, ¿qué me toca hacer? Obedecer lo que dice la Escritura. Esperar a que Dios me bendiga. Pero yo porque hago uno, entonces yo quiero ya tener toda la plata del mundo. No, porque si el Señor sabe que ese es su Dios, por ahí lo va a tratar. Por ahí lo va a mantener así, digamos, fruncido, apretado, hasta cuando su Dios no sea Él, sino el dinero, no habrá opción. Pero cuando yo diga, no, yo sigo a Dios, no me interesa el dinero. Cuando yo ya cambie la actitud, cuando ya no sea mi Dios, entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos, dice el Señor, le dice a Ezequiel, y dice, y derramaré hasta que le abunde y sobreabunde. Pero nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque es que yo quiero ya. Y resulta que Dios dice, no, porque es que si yo le doy, usted se va, usted se pierde. Necesito enseñarle que usted sea un administrador. Y usted que hace celebrando hasta los tintos, a un tinto le hace una fiesta y arma. ¿Por qué gastamos el dinero en lo que no es pan? Y por eso vivimos alcanzados, porque nos dejamos llevar por todo lo que el hombre ha impuesto. ¿Para qué? Supuestamente para quedar bien con los demás. Y la Biblia me está diciendo otras cosas diferentes. Por eso dice el Señor, usted tome la decisión. ¿Dónde quiere habitar? ¿Quiere habitar en la bendición? Entonces cumpla lo que dice mi palabra.
¿Usted quiere vivir bajo la maldición? Pues cumpla también lo que dice la palabra, porque la Biblia siempre usted va a encontrar los dos aspectos. Usted va a encontrar el bien y usted va a encontrar el mal. Usted va a encontrar el buen vino y va a encontrar el vino que tiene veneno. Usted va a encontrar la palabra de Dios de verdad y usted también va a encontrar la mentira de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Mucha palabra hay allá afuera, pero la gran mayoría son mentiras. No son la verdad. No es lo que dice la Biblia. Entonces yo escucho a Pepito porque tiene no sé qué, porque tiene qué, porque, ay, me está hablando de la riqueza material. Y el Señor dice, yo no vine a enriquecer a nadie. O dígame si el Señor le dijo a Pedro, Pedro, vas a tener un Titanic, vas a tener barco. Nada. Y nosotros, eso es lo que queremos oírle a la gente que quiere trabajar con sus emociones y terminan más endeudados que cuando llegaron al camino del Señor. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la verdad del Señor. Porque queremos todo así. Trinamos los dedos y al instante que se den las cosas, de pronto Dios lo puede hacer, porque Dios sabe que su corazón no se va a perder, porque Dios sabe que nuestro corazón no va a coger por otro lado. Por eso el Señor le está diciendo, elija, ¿dónde quieres habitar? Y dependiendo de su elección, pues ahí vas a tener la lluvia, las ventanas, los cielos abiertos, voy a escuchar, voy a bendecir, voy a darle, o simplemente yo le cierro. Y yo le cierro porque es que usted no está haciendo lo correcto, porque eso se lo dijo el Señor a Ezequiel cuando le dijo, dígale a mi pueblo Israel que voy a enviar uno que va a traer la lluvia. Y la lluvia, ¿usted sabe qué significa la lluvia en la Biblia? Las enseñanzas de Dios para mí. Eso es lo que dice la Escritura de lo que significa la lluvia. La lluvia significa las enseñanzas de Dios para mí, para que yo vea la bendición de Dios. Dice, el otro dice que son los sentidos. Los sentidos dice que son importantes porque nos permiten captar. ¿Qué es lo que va a captar? Y aquí quería dejar esto, ¿por qué? Porque vamos a empezar a hablar sobre los ojos. Y aquí ya voy a entrar a enseñar lo que yo aprendí en la maestría. ¿Qué quiere decir los ojos? ¿Qué quiere decir la luz? ¿Qué quiere decir? Y cómo juega la Biblia o cómo nos enseña el Señor para que cuando usted lea la palabra de Dios, el velo se nos quite para que usted pueda entender qué es lo que está diciendo el Señor. Porque hay muchas cosas que todavía nosotros tenemos un velo, que todavía nosotros no conocemos. ¿Por qué? Porque no sabemos el significado de las cosas. Cuando yo conozca lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor, entonces cuando lea la Biblia voy a entender lo que el Señor me está hablando. Yo le decía el domingo al doctor que esta Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente, yo he entendido muchas cosas por la redacción que ella tiene. Porque es una redacción muy bonita, o sea, es asequible. A mí la Reina Valera me cuesta trabajo entenderla, a pesar de que yo en algunas, digamos, la estudié, pero a mí me tocaba ir al diccionario y mirar y leer y releer. ¿Por qué? Porque no le entiendo el lenguaje. Es demasiado florido, es demasiado floripondio, ¿ya? Demasiado conjugado, o a veces ni siquiera se ajusta a lo que dice la Escritura. Y yo le decía, a mí esta la Nueva Traducción Viviente, a mí me ha parecido genial porque ahí he entendido muchas cosas que no le entendía en el otro lado, ¿ya? Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo, o sea, mis sentidos, que son los ojos, el oído, la boca, la nariz, las manos y los pies, ellos van a jugar un papel importante en su fe. Va a ser importante, ¿para qué? Para que usted alcance el éxito y alcance la prosperidad que Dios tiene para aquel que ha tomado la decisión de caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Que cuando nosotros, y vamos a empezar a identificar
que de pronto un problema que usted tiene en su cuerpo, un problema que usted tiene en su alma, un problema que tiene usted para relacionarse con Dios, es producto de algo que usted vio, es producto de algo que usted escuchó, es producto de algo que usted habló, que usted tocó o que usted caminó, y que eso me tiene que atado, eso me tiene a mí en la oscuridad, y por eso yo no puedo avanzar. Por eso no estoy obteniendo lo que Dios está queriendo, porque hay situaciones que todavía me están trayendo a mí que yo esté anclado en la esclavitud o en la oscuridad o en las tinieblas. Porque cuando nosotros sepamos lo que dice la Biblia, qué significa la oscuridad, qué significa las tinieblas, qué significa la noche, para usted va a entender la amplitud de lo que dice la Escritura. Porque eso es interesantísimo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia, recuerde que la misma Biblia es su propio intérprete. Yo no necesito irme a buscar a nada ni a nadie. Lea la Escritura, lea la palabra de Dios. A la misma Escritura es la que nos está diciendo. Si usted, lo que yo le decía ahorita, creo que es lo que dice un proverbio, que dice que la lluvia es la enseñanza, que el rocío es el conocimiento, que las gotas es la firmeza que nosotros tenemos con respecto a la palabra de Dios. Eso es lo que me está diciendo a mí. Señor, si yo le digo, mándeme lluvia, no es que llueva. Pues lógico, la tierra tiene que llover porque tiene que, pero si yo no recibo la lluvia, y la lluvia es el mensaje del Señor, la lluvia es la palabra de Dios, entonces yo ¿cómo voy a dar fruto si mi semilla no está cayendo la lluvia, el agua, lo que representa la palabra de Dios, para que yo pueda dar el fruto que el Señor tiene? Y por eso dice el Señor que los sentidos son importantes, porque nos permite captar formas, sonidos, gustos, olores, texturas, que usted dice, ay sí, esta tela es no sé qué, ay, este es un banano. ¿Por qué? Porque usted toca y la textura y lo que usted está percibiendo le está diciendo a usted qué es lo que usted tiene en la mano. Lo que le dijo el profeta a la mujer, ¿qué es lo que tienes en casa? No, yo solamente tengo un poquito de aceite. Bueno, eso es suficiente. Vaya, haga esto, fíjense que no es, no, entonces aquí con la varita mágica, entonces aquí ya tiene un tanque. No, usted tiene que hacer, porque en el hacer está desarrollando su fe en el Señor. Dice, las texturas en las manos, y son los que nos permiten ir de un lugar a otro, que son mis pies. Los pies son los que me llevan de un sitio a otro, son los que me van a llevar y son los que me van a traer. Son las columnas que nos dio el Señor para tener firmeza, para saber que estoy parada sobre mis pies, parada sobre las dos columnas, estas dos columnas que tenía el templo de Salomón, y fueron las dos columnas que la fuerza de Sansón lo hizo y que se vino abajo todo el templo del dios Dagon. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Aquí hay que entrar a mirar qué quiere decir los ojos, no solamente en la parte física, porque vamos a mirar en la parte física cómo son los ojos, de qué están formados, qué cumplen, cuáles funciones, y luego nos vamos a la parte espiritual. Porque a mí me interesa la parte espiritual. Bueno, la parte física ya tenemos, como yo miraba en el estudio, decía, ahora entiendo por qué Dios me llevó a mí a todo ese proceso con mis ojos. Porque es que Dios quería que yo viviera la situación que yo voy a enseñar con respecto a la visión. Porque yo llevaba 2 años porque yo me quitaba y me ponía otra gafa y yo veía cóncavo. Yo no veía común y corriente, mis ojos no captaban la visión, sino que yo me quitaba y yo veía, y yo decía, no, pero es que doctor, yo veo cóncavo. Entonces digo, bueno, entonces vamos a hacerle una tomografía en la retina, una tomografía en el iris, una tomografía en la mácula. Y yo decía, ¿eso qué será? Y hoy que yo me puse, son los órganos que me permiten ver.
Son las partes de mi ojo que me permiten captar con nitidez, con oscuridad o ver una imagen opaca. ¿Debido a qué? A un problema de visión. ¿Por qué Isaac fue engañado por su hijo? Porque no veía. No veía. ¿Por qué este profeta Isaí? No, el otro. Elí perdió la visión. Y si nosotros perdemos la visión, estamos perdidos. Estamos perdidos, hermanos. Si nosotros mengua la visión, ya no veo con claridad, ya no tengo nitidez. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué parte de mi ojo está afectado que no me permite ver con nitidez? Porque eso es interesantísimo. Así, recuerde cuando yo les enseñé las funciones de los oídos, así cumplen los ojos también. O sea, eso es muy importante. Muy importante los órganos de los ojos, entender en la parte física para poder ir a la parte espiritual y usted pueda entender lo que la Biblia quiere. ¿Para qué? Para que usted sepa, para que tenga conocimiento, para que ese espacio que el Señor está buscando, usted le dé el ladito al Señor. De resto no hay nada. De resto no hay nada, hermano. Por eso es importante, dice que los órganos de los sentidos son externos, es decir, lo que está por fuera, que son los ojos, los oídos, la boca, la nariz, el tacto, se refiere a las manos y los pies, y los órganos internos que son importantes, el corazón, el respiratorio, el estómago y los intestinos. Cuando uno a veces ve ciertas cosas o vive ciertas cosas, hay algo en mi ser que va a sufrir unas situaciones porque el cerebro, que es el órgano quien determina qué parte de su cuerpo va a ser afectado por lo que usted vio, por lo que usted escuchó, por lo que usted habló, por lo que usted tocó o por lo que usted anduvo. Es el cerebro. El cerebro tiene una tarea. Yo hoy que escuchaba algo del cerebro, el cerebro no quiere que usted avance. No, pero qué pereza, pero está lloviendo y usted dice, voy a empezar algo, ¿no? Y después por allá usted escucha, pero qué, usted es vieja, ¿qué va a empezar a hacer esto? Pero qué, usted qué va, y usted no del Señor. O sea, esa es la tarea del cerebro. El cerebro no quiere que usted avance. Eso es interesante lo que hace el cerebro y cómo el Señor nos quiere llevar a que usted tiene que entrar a que usted tiene una visión y esa visión es lo que va a determinar lo que estoy haciendo con el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Dios, soberano Cristo, Rey del universo, hoy te damos gracias, Señor, por hacernos este recordatorio. Sabemos, Señor, que hay muchas cosas por hacer en nosotros. Hay un espacio que hay que conquistar en donde mi corazón, Señor, a veces no quiere aceptar tu palabra. No queremos perdonar, no queremos dar nuestro brazo a torcer, Señor. No queremos enmendar, no queremos hacer lo que dice la Escritura. Y no queremos, Señor, como cuando usted le dijo a Ezequiel, dile a mi pueblo que yo voy a cerrar los cielos si ellos no buscan de mí. Y vendrá y lo que recibirán polvo, ceniza, anulo, enfermedades, porque yo no le permito que la lluvia caiga a su tierra. Señor, no queremos resequedad en nosotros. Queremos que todos los días, cuando vamos a su palabra, tú nos des la lluvia. Esa lluvia que representa la enseñanza. Ese rocío que representa la firmeza y el conocimiento. Esas gotas que caen sobre la tierra, que es la que hará que alimente las semillas, el árbol, para que pueda dar fruto. Señor, no cierre su cielo para nosotros. Permítanos, Señor, abrir las ventanas de los cielos para que sobreabunde la bendición. Permita que nuestra obediencia
a lo que dice la palabra. La lectura, el hacer, el congregarme, el hacer lo que dice la Escritura, sean los factores